Entonces damos inicio a nuestra cátedra Jesús Alberto Echeverri. En principio, pues un saludo fraterno para quienes están allí de manera virtual y también para quienes nos acompañan acá de manera presencial. La Universidad de Antioquia y su Facultad de Educación, el Departamento de Pedagogía y el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica, a la vez que el Colegio de Maestros y Maestras que orientan el espacio de formación, Historia, Imágenes y Concepciones de Maestro, IMACON, la revista digital Educación y Territorio, se complacen en presentar en una tercera oportunidad la cátedra Jesús Alberto Echeverri, Historia y Formación de Maestras y Maestros. Agradecemos al público asistente en su presencia, de manera presencial y virtual. Agradecemos especialmente hoy al profesor Bernardo Barragán, quien nos acompaña en calidad de ponente, pero queremos destacar particularmente hoy la presencia del maestro Jesús Alberto Echeverri, para quien solicitamos desde ya un aplauso. Esta cátedra inició ya hace 3 meses. Es una cátedra que tiene como objetivo instituir un espacio de diálogo y reflexión en torno a aspectos pedagógicos, históricos, culturales, sociales, epistemológicos, referidos a la educación, la formación y, por supuesto, la pedagogía. A través de esta cátedra, el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica dispone de un escenario académico, ético y político, toda vez que no solo reconoce a uno de sus fundadores, ciertamente el maestro Jesús Alberto Echeverri, también despliega un escenario de preguntas, debates y reflexiones en torno a la pedagogía, la escuela, los maestros y maestras, entre otras. Esto en un momento necesario, pues parece que ante las premuras económicas y los avatares de la política nacional e internacional, olvidamos la razón de ser de nuestra universidad, el pensamiento y la formación. Esta cátedra nos reúne de nuevo en esa intención, esa necesidad de repensarnos para lograr más asertividad en nuestro hacer y ser, y cumplir con nuestro objetivo, aquel de ser espíritu transformador y renovador de la sociedad. La cátedra es un reconocimiento al doctor y maestro de muchos quienes nos escuchan y están presentes, el maestro Jesús Alberto Echeverri. Sin embargo, a través de él, este espacio de diálogo y reflexión hace eco de los muchos hombres y mujeres que Echeverri es. Recordaremos una cita recurrente del maestro y amigo Echeverri, aquella de, comillas, un hombre es todos los hombres, haciendo eco a su maestro Borges. En Echeverri se reúnen sus más cercanos, por ejemplo, la maestra Olga Lucía Zuluaga, también tradiciones, conceptos, autores, experiencias y relatos que nos permiten leer, analizar, problematizar y cuestionar nuestro presente. En Echeverri, el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica, ya con más de 40 años de tradición e historia, da cuenta de una continua búsqueda, una constante intención, aquella de fundamentar y visibilizar al maestro en su dimensión intelectual, esto mediante procesos de investigación histórica, cultural, social y pedagógica, retomando herramientas de la epistemología, Bachelard, Canguilhem, Feyerabend, entre otros, y muy especialmente la arqueología y la genealogía que propone el filósofo Michel Foucault. Sea esta la oportunidad para desplegar lo que bien Echeverri conceptualizó como un dispositivo formativo comprensivo, una estrategia analítica y metodológica que posibilita, en palabras de Echeverri, formaciones pedagógicas, didácticas, curriculares y educativas que buscan hacer comprensibles las, comillas, formaciones que se dan en la enseñanza, la formación y el aprendizaje, posibilitando que las acciones de maestros, formadores y alumnos maestros puedan ser conceptualizadas, narradas y hechas imágenes, cierro comillas. Así las cosas, doy la palabra al profesor y doctor Bernardo Barragán, con la ponencia titulada Campo conceptual y campo narrativo, el camino híbrido de la pedagogía. Este es un diálogo, un conversatorio, inicialmente donde mi colega dispondrá de 15 a 20 minutos para darnos una introducción a esta idea de campo y a continuación un conversatorio donde participará por supuesto él y nuestro querido amigo y maestro Jesús Alberto Echeverri. Posteriormente abriremos el espacio para preguntas y comentarios. Sin más, muchas gracias y por favor, profesor. Bueno, Iván, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos y de verdad como muy complacidos de tener al profesor Jesús Alberto Echeverri, un amigo, un formador con el que ya llevamos tiempo de encontrarnos y de conversar. Yo había pensado esta presentación en la perspectiva del campo conceptual y narrativo de la pedagogía y había
abierto una posibilidad de pensar lo que quisiera llamar el camino híbrido de la pedagogía. Y fundamentalmente existen tres textos sobre los que el profesor Alberto Echeverri, además de su tesis de doctorado, trabajó la noción de campo conceptual y narrativo de la pedagogía. Uno es una que apareció en las memorias de un evento que es que se repite cada año en la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Tunja alrededor de la investigación en educación y pedagogía. Y ayer el profesor Alberto Echeverri y el profesor Iván Zambrano escriben un artículo que trata de mostrar cuáles son los elementos del campo conceptual y narrativo de la pedagogía. Y hay otro texto que es donde aparecen los fundamentos del campo conceptual de la pedagogía, que es un texto que se publica en el libro Paradigmas y Conceptos de la Pedagogía, un proyecto de investigación en ciencias que desarrolló el grupo por casi 10 años y que tiene 2 tomos. Y en este, Alberto escribe un artículo que se llama Campo Conceptual y Pedagogía, Elementos. Y otro que es muy bonito, es un texto que publica en la revista Colombiana Educación, que son cartas a Clotilde. Esos son como los 3 referentes, más las conversaciones que yo he podido tener con Alberto alrededor de esto. Y cuando planteo que es el camino de la pedagogía, es que siempre ha habido un debate alrededor de la pedagogía en relación de cuál es el lugar de la pedagogía como en el ámbito conceptual y cuál es el lugar de la pedagogía en el ámbito narrativo, como dice Alberto, en el campo conceptual y en el campo narrativo. Y para resolver este asunto, Alberto se da la tarea de desarrollar unas nociones que nos permiten pensar este asunto. Acá, por ejemplo, estos 4 aspectos que se mencionan acá, ese primero de que el campo es una operación táctica y estratégica, será suficiente para hablar esta tarde. Pero es importante señalar que es táctica en tanto cuando ocurre algo nuevo en el campo que tiene una función táctica, es decir, que modifica las condiciones del campo, inmediatamente se requiere, es decir, es necesaria otra expresión táctica. O sea, las expresiones tácticas en el campo no son completamente absolutas ni se mantienen en el tiempo indefinidamente. Y en el ámbito de lo estratégico, pretenden fundamentalmente encontrar cómo, por ejemplo, los conceptos articuladores aparecen de múltiples maneras, dependiendo un poco de la condición que tienen en el campo. En ese sentido, miren, por ejemplo, cómo ya la pedagogía se plantea desde una perspectiva un poco distinta, ni siquiera como teoría de la educación, como se ha planteado en general, sino que ya se plantea en la perspectiva de un nudo de relaciones donde están las disciplinas, las ciencias, los saberes y algunas estrategias de poder, y no en la perspectiva de una disciplina, un autor o una institución, porque eso ya le va a dar elementos a Alberto para sacar a la pedagogía de algo que ha sido muy caro a sus reflexiones, y es el trabajo alrededor de lo que significa el encierro que tiene muchos lugares en el que se expresa y que está determinado fundamentalmente por el aparato. Aparato es una expresión que Alberto toma de Althusser para explicar cómo el aparato no le da movilidad a la pedagogía y no es posible pensar el campo sin que el aparato resulte deconstruido. Eso es muy importante entonces tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, el encierro también tiene una característica y es pensar, o hasta el momento pensar que la pedagogía solo se sucedía en la escuela, pero Alberto va a señalar que la pedagogía se sucede también por fuera de ella, bajo unas condiciones que están acotadas por expresiones como rostros magisteriales, imágenes, relatos, experiencias, etc. Y por último, esto de que ese ámbito del campo no se reduce solamente a un hacer, sino que es pensamiento sobre ese hacer y en ese hacer. Es decir, es un ejercicio
en el que se resuelve un problema también bastante debatido, no solamente en el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, sino yo diría en las ciencias sociales humanas, no solo en la pedagogía y en la educación, y es el problema de la relación teoría-práctica. Acá volvemos a señalar cuáles son esos ámbitos que determinan el asunto del campo. Miren que hay un asunto muy interesante que Alberto siempre insiste en él, tiene que ver con el ámbito de la proliferación y la reconceptualización, que más adelante pues también se va a señalar. Muchas veces se ha pensado que la proliferación en el campo es problemática, y se ha tratado como de unificar la reflexión alrededor de la pedagogía, que lo que hace es instrumentalizarla en una perspectiva, pues, como estoy señalando, unidireccional. La proliferación para el campo es importante, por eso van a aparecer en la historia de la pedagogía en Colombia varias maneras de nombrar el campo, ¿cierto? Desde el campo intelectual de Mario Díaz, el campo profesional y disciplinario de Andrés Claus, el campo de agenciamiento de Echeverry, entre otros, ¿cierto? Entonces, ha habido una proliferación en ese sentido, pero también hay una proliferación en la manera como se entienden los conceptos articuladores en el campo: currículo, enseñanza, didáctica, aprendizaje. O sea, la proliferación lo que hace es que el campo esté activo, se dinamice, etcétera. Y se entiende por el sentido también de la reconceptualización. En algún lugar, cuando Alberto está haciendo la experiencia de escritura en cartas a Clotilde, va a decir precisamente que lo que hace el dispositivo formativo comprensivo es poner esa proliferación en la dinámica de la reconceptualización de los conceptos articuladores. Es como que en el campo las determinaciones que van tomando los conceptos articuladores se van organizando a partir de unas condiciones. Bueno, él las llamó condiciones de posibilidad de existencia. Ese es un asunto que viene de Bourdieu y que determinan lo que va a pasar entonces en ese sentido en el campo. Ahora, otro aspecto importante tiene que ver con la lucha, ¿cierto?, que hay en el campo. No podríamos entender el campo sin las luchas. Siempre hay luchas, siempre hay tensiones, y eso es lo que define incluso algunas reglas en el campo, como aquello, por ejemplo, de que aunque todo juega, no todo vale, que es una expresión también que Alberto siempre usa para referirse a este asunto. Acá hay algunos elementos. Miren cómo el campo lo que hace es ubicar el pensamiento del profesor Echeverry en un ámbito que está en las fronteras con las ciencias y las disciplinas, que era una conversación que, de acuerdo pues con los trabajos de Alberto, era una conversación que se había reducido, y que ubicarse en la frontera le permite entonces comprender cómo es que en ese ámbito de las ciencias y las disciplinas se expresan algunos elementos del campo. Por ejemplo, la manera como las ciencias han entendido la enseñanza de la ciencia, ¿cierto? O la didáctica de las ciencias, o también la curricularización. Otra cosa es cómo es que todos esos cambios que suceden en el campo van a afectar la pedagogía. Y hay tres momentos históricos que van a ser muy importantes. Alberto los distingue claramente, y el primero es todo el asunto que estaba relacionado con los movimientos sociales cuando aparecieron el movimiento pedagógico y la expedición pedagógica. Eso era importante porque es un momento donde hay una lucha contra el aparato, ¿cierto? Hay unas tensiones frente al aparato, y lo que hace el grupo de historia precisamente y la noción de campo es poner el aparato en perspectiva histórica, lo que lo deconstruye. O sea, ya el aparato pierde la fuerza, digamos, hegemónica, institucional de direccionar todo, e incluso la posibilidad para el campo de ir más allá de los órdenes jurídicos que el aparato le define.
Ese es el primero. Luego va a aparecer todo el trabajo que se hace en la reforma de las escuelas normales, un momento histórico también importante, y luego todo el trabajo que se hace en las investigaciones sobre formación de maestros. O sea, los momentos históricos son los que van a permitir pensar ese asunto de cómo afectan esos momentos la pedagogía por las distintas maneras en que el campo se expresa en estos momentos históricos. Es decir, una cosa es cómo se expresan los movimientos sociales y fundamentalmente en el movimiento pedagógico y en la expedición pedagógica, otras en la investigación que se hizo sobre las escuelas normales y otras todo ese trabajo que se ha hecho sobre la formación de maestros. Ahora, todo esto está definido por unas relaciones de saber-poder en el que entre 1982 y 2000 ocurren muchas cosas. En el ejercicio que Alberto hace para demostrar cómo el campo constituye fundamentalmente una herramienta analítica para pesar esos momentos. Entonces, acá va a ser posible señalar cómo ese campo y los momentos de surgimiento está definido por unos planos que fundamentalmente están planteados a partir de una especialidad y definidos por las crisis de la pedagogía, las luchas magisteriales, los talleres, las tensiones con otros campos y los reconocimientos de este, porque también es importante señalar que en muchos momentos el campo queda reducido por unas condiciones propias de este, por ejemplo, en relación con el aprendizaje. Bueno, lo otro es que hay un asunto del campo conceptual y narrativo de la pedagogía, y esa pregunta por cómo se expresa, ¿cierto? Entonces, lo primero es el asunto de, él se expresa en los juegos que lo constituyen, luchas, tensiones, batallas, formas de invisibilización, formas de visibilización, cómo incluso el aparato comienza a filtrarse en la experiencia pedagógica de los maestros, también el asunto de esa relación entre la pedagogía, el maestro y la educación, y cómo eso va determinando un poco esas expresiones del campo. Las expresiones del campo son múltiples, son plurales, es decir, hay expresiones del campo en los intelectuales, en los investigadores, en los maestros, los administradores educativos, etcétera. O sea, la multiplicidad en el campo también está definida por cómo se expresa o cómo se manifiesta. Ahí hay un asunto interesante porque yo diría que antes del trabajo de Alberto se pensaba que la manifestación fundamental de la relación entre la pedagogía y la educación del maestro estaba por la vía de lo que pensaban los intelectuales de la educación o de la pedagogía alrededor de esta, y cómo era llevado eso a la escuela, donde los maestros muchas veces se convertían en reproductores de ese ejercicio hegemónico que venía de los intelectuales. Ahora, acá era este asunto de esa expresión del campo que está definida en dos fases, ese asunto sobre el campo, cómo se define en sí mismo y cómo se define en el afuera, ¿cierto? Esas son dos condiciones que buscaba conciliar también asuntos del problema teoría-práctica, del problema de la escuela como encierro, del encierro al interior, por ejemplo, el asignaturismo, etcétera. Se va a plantear a partir de esos elementos que ahorita señalaba en el ámbito de la reconceptualización y la proliferación, ¿cierto? Son relaciones tácticas y estratégicas fundamentalmente. Y por último, creo que, bueno, acá ya se define muy bien cómo el devenir, en lo que Alberto llama el envolver, en la reconceptualización y el ejercicio en que el campo vuelve sobre sí mismo. O sea, es como un asunto de bucle en que el campo siempre que recorre un nuevo ámbito de surgimiento tiene que volver sobre sí mismo en el asunto de la reflexión. Es muy importante en ese sentido señalar que el campo no es un contenedor, ¿cierto? El campo no es una vasija
donde se van metiendo las experiencias pedagógicas, el trabajo de los intelectuales, el trabajo de los grupos de investigación, las publicaciones. No, el campo es una estrategia analítica fundamentalmente. Y eso entonces tiene un lugar en lo que ya ahorita anunciaba de cómo realmente la proliferación le pone un límite a la reconceptualización, por efecto de que en la proliferación las reconceptualizaciones están definidas por el lugar donde se producen estas, ¿cierto? Dependen del lugar donde vienen. Y eso entonces se amplía en el ámbito de qué es lo que juega y qué es lo que vale. Por eso Alberto va a decir, todo juega, pero no todo vale. Eso va a tener un ámbito distinto, me parece a mí, cuando ya aparece pues el asunto de Clotilde. Pero yo quisiera dejar ahí porque yo creo que ya estoy sobre el tiempo para que enseguida Alberto, que nos va a hacer una presentación al respecto, ya podamos un poco conversar de una manera más suelta sobre eso. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? No, tanta gente me tiene abrumado. Pero hay una cosa, no, primero es un agradecimiento infinito. Yo creo que ya la discusión más profunda pues, la tenemos que hacer en otro momento, porque es que, porque yo creo que tenemos que hablar nosotros más, cuadrar cositas. Y yo creo que deberíamos cada 15 días vernos para trabajar y para ir haciendo, citando a la gente. Pero yo quiero decirles una cosa más. Últimamente yo estoy muy dado a eso, o casi siempre. Hay una cosa. Primero, agradecer infinitamente a Iván, a mi gran amigo, a ella, a la productora, a los que vinieron hoy. Pero hay una cosa que es muy importante y yo no sé cómo se definirá, pero yo estoy absolutamente impactado por la amistad, que significa el esfuerzo que hacen ustedes para que vengamos a tener esta conversación. Eso es una cosa muy importante, eso es una cosa fundamental. Y yo creo, por ejemplo, yo me acuerdo, les voy a dar un ejemplo de esa importancia que tiene esa memoria. Yo diría que, por ejemplo, aquí vino un tipo como un delincuente ahí sentado. Chucho. Chucho fue un hombre importantísimo para nosotros cuando teníamos que ir a estudiar a Santa Elena donde las monjitas. Y yo no me olvido de eso. Yo no me olvido absolutamente de eso. Necesitamos, por ejemplo, esa memoria tiene que cierto, ser supremamente importante. Unas monjitas argentinas, yo creo que eran argentinas, y nosotros nos quedábamos allá 3 días dándole y dando. Allá aprendimos todos a trabajar, ¿cierto? La pedagogía de manera diferente. Que eso todavía habría que hacer un gran esfuerzo para reconstruir qué fue lo que nos dimos entre todos. Toda la mayoría iban con los niños, con las niñas. Eso era, pero era una cosa supremamente agradable. Entonces, esas cosas no se pueden, hay que dejarlas de escribir. Por ejemplo, cuando Iván llega, yo estoy en la ciudad, aparte, Iván me dice, que yo vengo a ver dónde están la profesora Olga Lucía Zuluaga del Pro Alberto Echeverri, que me lo recomendaron. Y entonces dice que yo necesito que me presten una plata, 300.000 pesos. Y bueno, entonces yo le presto la plata. Yo le presto la plata y lo llevo por allá, a un dormidero por allá. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo encuentro, es que ese es el punto clave. Iván nos ha mantenido existiendo. A partir de él existirse a sí mismo, es un hombre de una inmensa pasión. Eso mismo lo va a sostener en México. Y eso mismo lo va a sostener en la India, tirado en un tren de esos. Y después se encuentra un gurú por allá arriba en la India. Sí. Entonces, fíjese que ahí hay unas cosas que son fundamentales. Luego, pregúntame de todo lo que quieran. Sí. Que la pasión y yo creo que
hay tanta pasión en Clotilde como en los intelectuales de la educación, porque a veces se piensa que la pasión está en el lugar del maestro que sufre esas condiciones maduras, pero que los intelectuales de educación, pues, de la educación están dedicados a producir, a pensar. Que no tienen la pasión. Pero también hay pasión ahí. Vea, por esto, les voy a dar un ejemplo, no se pongan bravos, pero es esto. Por ejemplo, cuando a mí me echan de aquí del colegio este que había antes, ¿ahora qué se llamaba este colegio? Nos echan por quemar buses. En el Liceo Antioqueño quemábamos buses. Y entonces nos vamos donde Fernando González. Y él nos dice, no, no, allá hay es que hay que quemar todos los tipos que enseñan, no los buses. Entonces uno ve como una pasión tremenda donde Fernando nos da esa, ¿cierto? Y una forma de vivir la pasión. Nunca uno decía, ¿quién fue Santander? Ay, hijo de puta, un pobre hijo de puta, y pero no daba ningún papel. Es decir, esa pasión es tremenda. Es decir, pero si no, por ejemplo, claro, están los rostros magisteriales, que era otra cosa. Es decir, Fernando, solo mirarlo a uno ya estaba en otra parte. Ya estaba en otra parte. Y otra parte era un concepto fundamental de él. ¿Y qué pasa? El papá de Estanislao Zuleta muere muy, a que vamos, cierto, esta conversación la vamos, el papá de Estanislao Zuleta muere aquí en el aeropuerto La Herrera, ahí muere. Ya el papá había formado, el papá el papá del muchachito le dijo a Estanislao, si algún día yo me separo, usted va a ser el que va a darle educación a ese muchacho. ¿Y cuál fue la educación? Era que después del primer día de muerte llegó Estanislao, pues, un Fernando, a recibir la instrucción y le dijo, hijito, aquí están 4 libros de Dostoyevsky aprendidos de memoria para mañana. Entonces recitar, porque siempre Fernando defendió la enseñanza al pie de la letra, con sus hijos propios y con este hombre que se lo mandaron allá. Entonces, fíjese lo importante de la vida, la importancia de la vida. Este me enseña a mí. Pero ¿cómo? Y así fue. Estanislao, cuando nos invitaba aquí a la finca arriba, Pedro, los sábados, empezaba Kafka, de memoria. Eso pues es que son las cosas que me pasan a mí. Cuando yo era de la Unión RS, me iba allá a Rosellón a repartir papeles subversivos. Y un día los de derecha me tiraron por una ventanilla de esa, cae y me mata. Y llegó un obrero y me dijo, venga. Y no se mata. Allá arriba hay un tipo que se llama Stanislao y habla de otro tipo raro que aquí no conocemos, que se llama y que el tipo le decía que era Kafka, que era eso. Entonces, fíjense y verá cómo hay unas pasiones. Todas esas pasiones están cargadas de eso. Y tanto Estanislao como Fernando eran hombres absolutamente pasionales, ¿cierto? Después de la universidad, de esta universidad echan a Estanislao, por Dios, lo expulsan, lo echan, que porque daba clases prendidito, borrachito y descalzo. Lo expulsan, y lo expulsan grandes tipos de él, grandes historiadores. Se va para Cali y nuestro íntimo amigo Estanislao, Humberto Quiseno y Mario Díaz lo encontraban a las 6 de la mañana en pelota, pegado de un coso de esos, de una lámpara de esas. Amigos, lo tenían que ir, lo bañaban, lo trabajaban y volvía Estanislao a estudiar.
Fíjense que son cosas, pero yo sé, hasta ahí les cuento para no demorarles más, porque si no tendría que hablarles de eso que yo llamo esas cosas que nos pasan a los intelectuales, pero que son importantísimas. Ahora, son derivaciones de Clotilde. Son derivaciones de Clotilde, porque Clotilde logra en un momento dado, ella, acuérdese, deja de ser maestra para ser una alcaldesa allá arriba en Urabá, ¿sí? Y le van pasando así muchas cosas en su vida, muchas cosas en su vida. Pero yo le decía a Humberto y le decía a mi amigo, mira, que eso que le... Bien pueda, pregunta. La Clotilde maestra es distinta a la Clotilde rectora, a la Clotilde supervisora, y cómo se muestra esa diferencia. Eso sería como, también como momentos de su en el campo. Claro, es decir, eso es muy importante. El campo le permite a ella ser muchas, y hacer ya no, no, lo que le da la puta gana hace ella. No, ya no está que la cuida este, que la cuida el otro, que no, nada. Ya ella hace lo que quiere hacer, ¿sí? Y por eso las diferentes, ¿cierto? Que van llegando, y ya no solamente esta maestra, sino otras cosas. A ver qué más preguntas, porque esto es interesante, porque da para más preguntas y para que ustedes con el trabajo me ayuden a profundizar esa vida de esa mujer. Pues que, yo quiero hacer una pregunta. sí. Que es importante. ¿Cuál es el lugar del histórico en el campo? Yo lo he enunciado ahorita, pero yo creo que no es suficiente. Sería interesante mostrar lo que usted ha llamado los desplazamientos. Eso, los desplazamientos son los que marcan las condiciones de posibilidad y de periodización en el campo. Los desplazamientos, por ejemplo, que van del sistema como aparato a los movimientos sociales y políticos, de la historia de las prácticas pedagógicas y la formación de maestros a la escuela. Ya aparece también el asunto de la investigación que se hizo de Asiforma y de la formación de maestros a la proliferación de campos. Entonces, pensar esos desplazamientos es interesante. Sí, de los desplazamientos que nacen, que se inician cuando se pasa, cuando estamos en el sistema educativo como aparato y pasamos a los movimientos sociales. Hay una cosa tremenda, es ahí una cosa que es, bueno, el problema central es, para poder haber ese cambio, tiene que haber poesía, porque por eso hay que trabajar con Barba Jacob, por ejemplo, hay que trabajar con Barba Jacob, ¿sí? Y trabajar con Silva, y trabajar con toda la poesía latinoamericana, que es clave en eso, porque o si no, no se va a poder entender. Nos dicen la poesía, porque hay una cosa fundamental, es que la poesía permite la transformación en múltiple de todo nuestro ser. Ese es un punto fundamental de la poesía. Y yo si les puedo, todas las cosas. Barba Jacob fue el primero que me puso a mí a pensar eso. Barba Jacob. Sin eso, Clotilde Clotilde se hubiera convertido en una viejita aburridora. Lo que permitió que rotara Clotilde fue su íntima relación con la pedagogía. Eso fue un problema importante, porque la pedagogía nosotros se la habíamos quitado tremendamente a la pedagogía y al estudio pedagógico. Entonces, tiene que ser esa la pedagogía. Si un profesor no trabaja la pedagogía, no puede leer el dolor profundo que en un determinado momento pueden experimentar sus alumnos.
no es capaz de hacer esa lectura de los alumnos. No la puede hacer porque no es poeta, porque no lee los momentos inmensos que hay ahí. Entonces eso, a mí, por ejemplo, un ejemplo claro de eso era que a mí me aterraba en Bogotá cuando nos fuimos 3 años y medio, Olga, Lucía y yo, para Bogotá a mirar la documentación esa documentación de ese coso grandísimo que hay en Bogotá. A mí me aterraba el archivo donde se encontraron cosas maravillosas que todavía no hemos sacado afuera. Esa cosa que Olga Lucía terminara bailando tango y que fuera una mujer capaz de bailar tango perfecto. Entonces varias gente decían, no, por eso es que trabaja el archivo, por eso es que encuentra el archivo, porque es capaz de encontrar en el archivo los dolores de los estudiantes, los dolores de los maestros, los dolores de los que mueran aquí y allá. Entonces, ese era un punto importante, pero me está hablando mucho más. No, yo soy muy conchudo y todo eso. Yo quisiera, profe, también como, claro, preguntarle como sobre una cosa que me parece a mí muy interesante, y es la noción de taller. Porque usted va a decir que la pedagogía como taller intelectual y tecnológico, donde ciertos conceptos, relatos e imágenes, teorías y luchas sociales por el saber poder son sometidos a una proliferación y reconceptualizaciones constantes. Porque el taller fue algo que se puso en ejercicio en así forma, ¿cierto? Sí. En la investigación sobre la refundación de las escuelas normales en Antioquia. Entonces, ¿pero qué es el taller? Porque pues a veces uno en la escuela, vamos a hacer un taller, pero ese no es un taller. Esto, En el artículo que escribí, el artículo que escribí en la revista 15 en la revista 15, esa que es azulita, ahí empecé, ahí como dijo Hernán, el taller que se trabaja ahí es un taller spinoziano, es un taller spinoziano ahí. Entonces, se trabaja con ese taller. como pulidores. Como puede ser pulidor de lentes, pero puede ser también un taller con una potencia de transformación muy grande, muy grande. Y yo pongo el ejemplo del zapatero ahí en ese libro, ¿sí? Que pues la próxima vez sería bueno traerlo para que lo podamos leer, porque ahí, en ese punto, en el punto de Spinoza, donde Spinoza se aferra tremendamente del concepto de taller, es que entonces ahí el maestro adquiere una fortaleza inmensa. Ese es un punto muy importante para explorar. Pero ¿qué hacer, por ejemplo, hoy en un momento en que en la escuela básica y media los maestros están sometidos a una serie de formatos, el tiempo se reduce al cuidado de la disciplina y no hay posibilidad para ese taller en el sentido que usted lo está planteando? ¿Qué pasa y en qué momento terminamos instrumentalizados a responder ahí sí al aparato de nuevo? Y el taller no aparece, pues. Claro, sé que subsisten algunas escuelas normales, algún ejercicio de ese tipo, pero en otras partes. Mire, es que a otro que había que estudiar para revelar ese taller es a Parra Sandoval. Parra Sandoval entiende mucho eso cuando Parra hace la gran diferencia entre el campo y la ciudad. ¿Sí? Y él dice, no, la ciudad quiere a todo momento jugar con el taller, someter al taller. Mire, las mismas, en este momento tengo una tesis de doctorado que me va a matar y que me va a tener que ahorcar yo. La muchachita esa, pues pero bueno, esa muchachita se doctoró en matemáticas, pero le dio por volverse pues maestra por allá en los campos.
Y esa muchachita se encuentra, me dice, vea, cuando yo llegué allá, cuando yo llegué al campo, los físicos, los químicos, los matemáticos, uno se intentó matar, ahorcando, y al otro, las maestras del campo le decían, pero profe, ¿qué hacemos pues aquí? Nosotros queremos es que nos arregle el bombillo y que nos arregle el río, que cómo va a hacer usted para arreglar esas cosas. Entonces eran 7. De los 7, solo una bióloga se enloqueció con lo que eran esos ríos. ¿Sí? Y entonces se dedicó y allá vive ya. Entonces, hay esos problemas tan berriondos, ¿sí? Que está siendo totalmente atacada esa dimensión del maestro y reemplazada de manera ilícita, ¿cierto? Ilícita. Pero eso afecta al campo o antes lo mantiene, o eso qué implica en el campo como estrategia analítica. No, es buena porque el campo tiene que responder a unas preguntas, tiene que responder a unos trabajos. Entonces el campo tiene que estar activo, porque si el campo no está activo, ¿cierto? Respondiendo, porque una muchacha de física y de matemáticas está metida aquí en la escuela, está metido aquí en la escuela, tiene que responder. Es decir, la pedagogía mirada como campo conceptual y narrativo, ¿qué puede hacer ahí? ¿Cierto? Una formación ahí, una formación, porque el problema es que haya una formación de esas cosas, ¿cierto? Sí. Eso, es decir, yo había respondido a esas formaciones en el último encuentro con esa muchacha, pero bueno, yo creo que fue que le debe haber dado con, es decir, a ella no puede percibir cómo la pedagogía puede contribuir a un problema que es un problema de enseñanza de la matemática y la física. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que entrar a pensar ese asunto, ¿sí? Tremendamente, porque si no, esto va a traer una cosa gravísima. ¿Sí? Primero, a mí me van a joder porque eso se le va a llegar el momento en que tiene que entregar esa tesis y esa muchacha no resuelve esos problemas, no resuelve esos problemas, eso no resuelve esos problemas. Ahora, el campo tiene que enfrentar a una multiplicidad, pero tiene que demostrar la fortaleza de esa multiplicidad, tiene que mostrarla y trabajarla. Es decir, cómo hay no solamente problemas digamos, de la física, de la matemática y de otras materias, sino que hay otras cosas que esos campos pueden entrar a trabajar. Ese podría ser uno de los problemas fundamentales. No sé qué más tienen para ahí sobre No sé si hay alguna a las señoras de atrás. público antes de... Bueno, maestro, profesor Bernardo, muchas gracias. Sí, te escucha ahí, sí. Entonces, tenemos allí una reflexión en torno al campo conceptual y narrativo de la pedagogía. A ver. Si los campos aplicados se tendría que convertir el campo en campo aplicado, tendrían que estar muy ligados, digamos, a instituciones, pero también pueden funcionar fuera de ellas. Es ahí una cosa, porque sería volver a problemas de la noción de campo. Ahora, estamos hablando en función de los conceptos y las teorías y los grupos de investigación, pero también la noción de campo opera con relación a las instituciones. Bourdieu decía que toda institución debería funcionar como campo. Oiga, pues, tan berraco, la escuela como campo, ya sabía hacer. Pero
realmente es muy difícil, porque siempre el Estado va a constreñir este funcionamiento. Una institución que está dirigida y normatizada por la ley no puede funcionar como campo, porque el aparato no existe espaciado para la autonomía y para que los personajes que lo habiten inventen la vida. La institución funciona como campo cuando logra una autonomía o distancia de estas leyes prescriptivas y se empieza a funcionar con base a las luchas. Bueno, para el público, preguntas, comentarios. Alberto, que me gustaría que me contaras un poco la relación del campo conceptual narrativo de la pedagogía con las otras disciplinas. O sea, por decir algo, cuando se intenta acercar a la didáctica de otras disciplinas, ¿cierto? ¿Cómo está pensado ese campo ahí? Algunas nos decías que era la parte un poco más débil que había lo de la didáctica, ¿cierto? Me gustaría saber si ha habido algún avance en ese punto desde el punto de vista de tu propuesta. Es que, a ver, haceme la pregunta puntico por puntico, a ver, mijito. Concreto, la relación del campo conceptual de la pedagogía con las didácticas de las otras disciplinas. Es que, mijito, de acuerdo a esa experiencia que le conté de esa muchacha, es que los amarran, los subalternan. Dicen, no, es que eso es pura pedagogía, aunque... Lo creería que a veces como que algunas didácticas, por ejemplo, las didácticas de las ciencias tienden a inmovilizar el campo, ¿cierto? Tienden a generar como cierta regularidad en las mismas expresiones didácticas, porque eso va a afectar, por ejemplo, los resultados de aprendizaje, las formas del aprendizaje. Y eso es mucho más seguro que meterse en el lío del campo que está mediado por luchas, tensión y la pluralidad. Es decir, habría que tener aquí un didacta de las ciencias para conversar alrededor de eso. ¿Qué piensa, cierto? Porque yo creo que las didácticas de las ciencias de alguna manera lo que hacen es como inmovilizar el campo. Sí, digo yo. Y hay una cosa muy jodida ahí, es que las didácticas paralizan el campo por completo por creerlo porque creen que es una banalidad, es una banalidad. Entonces, y de la misma manera no le creen a la pedagogía tampoco. Entonces ahí se vuelve un problema muy grave. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que, mejor dicho, se anula por completo las dos cosas. El campo queda barrido, el campo queda barrido, ¿sí? Porque el campo les daría, por ejemplo, hombre, yo he hablado con ellos, les daría horas de descanso. ¿Qué más les daría? Les mandaría libros, les permitía viajar a la ciudad, más horas de viajar a la ciudad. No, eso no les da horas para viajar a la ciudad, ¿sí? Les daría la posibilidad de comprensión con los niños, también, pero tampoco se las da, ¿sí? Es que hay una cosa muy grande que uno se aterra es del profundo sometimiento que en este momento en el mundo y en el país se hace de la más mínima libertad, que tengan tanto niños como maestros. Tenemos también, maestro, una pregunta en el chat de Javier Pérez Ortega, quien comparte un saludo para el maestro Jesús Alberto Echeverri y Bernardo Barragán y formula una pregunta. Maestro, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de orden metodológico, conceptual y político para pensar y asumir al maestro como productor de discurso educativo
en una contemporaneidad en la que prevalece la reproducción de un discurso instituido. Claro, es que ahí hay que ir al movimiento pedagógico. Hay que ir a mirar bien el movimiento pedagógico. Es que si no se entiende lo que, es decir, tiene que, es decir, porque el movimiento pedagógico, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde empieza el movimiento pedagógico? Las señoras de Santa Marta a pie con los niños cargados. Entonces, fíjate, es el momento donde el maestro es desplazado de cualquier posibilidad de que él actúe como un ser pensante y como un ser que escribe, como un ser que puede decir sobre sí mismo. Tendrá que aguardar lo de Santa Marta, aguardar que surja el movimiento pedagógico, que surja el movimiento pedagógico, y el movimiento pedagógico lucha ampliamente esa vida. En estos días me llamaba el amigo mío de Río Susi, que ya encontró todos los papeles del alemán que vivió ahí. Yo dije, ¿qué vamos a hacer? Que el tipo descubrió todos los papeles que le manda, que el alemán tradujo para formar los maestros alemanes que llegaban a Río Susi y los que ya estaban ahí. Pero fue un trabajo inmenso, porque es que es esto. Mire, si, dígale a él muy claro, si él no conoce, en estos días he estado vuelto y me conseguí un hombre que le encanta leer conmigo a Comenio. Si usted no domina Comenio, ahí no hay nada para armar una lucha contra la ignominia, contra la dominación. Hay que conocer a él y a Rousseau y a todo. Esa es una cosa fundamental. Porque uno dice, a uno le preguntan mucho en la universidad, ¿y para qué para qué no, los filósofos, y eso aquí lo planteamos en las revistas, en esa revista hasta el número 53, sacamos muchos artículos, casi todos fueron sobre la pedagogía, ¿cierto? Clásica. Bien, muchas gracias, maestro. No sé, preguntas, comentarios. A ver, ustedes que saben tanto, muchachas. A ver. Sí, sí, por Una favor. barbaridad. Oiga, la felicitamos por ese libro. Qué pena, pues, que yo no le hubiera podido ir a ese lanzamiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, no, la cátedra es sobre el concepto de campo conceptual y narrativo del profe, pero pues ahora estaba Bernardo presentándolo y me pareció que dijo algo muy interesante y es el aporte que esta noción de campo da para, como herramienta para pensar la pedagogía, para pensar también la realidad educativa del país. Me gustaría que Bernardo, que ha hecho una lectura desde afuera de la noción de campo que plantea el profe con relación a otras nociones de campo, ¿cuál es la potencia particular de esta noción? ¿Cierto? ¿Qué posibilita que de pronto una noción más sociológica o, por ejemplo, la del campo intelectual de la educación no lo haría? ¿Cierto? ¿Cuál es ese aporte singular que tú lees, que tú haces desde la lectura que haces del trabajo del profe frente al aporte que da esta noción específica de campo conceptual y narrativo? Bueno, yo creo que el aporte que hace la noción de campo conceptual y narrativo en la perspectiva precisamente de entenderlo como un campo plural es que de hecho él sirve para entender los otros campos. Por ejemplo, el campo intelectual, el campo profesional y disciplinario, el campo pedagógico, el campo de gestión del que habla Marx, el campo discursivo de la pedagogía. Ese es un asunto interesante. Y lo otro es que intenta resolver un problema de la relación teoría-práctica por una vía distinta en la que los otros, en vez de resolverla, la aquietan. En el sentido que, por ejemplo, el campo profesional y disciplinario de la pedagogía no alcanza a leer la vida en la escuela.
no alcanza a mirar cómo existe la escuela. El campo conceptual y narrativo entra en la escuela. Por eso es tan interesante ese asunto de del interior y lo exterior, porque lo que yo siento es que siempre, y aún está el debate de esa relación teoría-práctica, por ejemplo, a mi manera de ver está asociada a la relación entre el interior y lo exterior. Y los otros campos, por ejemplo, el campo intelectual de Mario Díaz, está definido por esa intelectualidad y no permite que creo que Bourdieu lo llama los mecanismos del campo, ingresen y se movilicen en otros lugares, como sí hace el campo conceptual y narrativo de la pedagogía. Es decir, por eso yo creo que la metáfora del bucle es muy interesante de los movimientos que hay en el campo, sin los cuales sin los cuales mejor el campo no funcionaría. Porque ¿qué es lo que hace el aparato? Inmovilizar. Y a veces ciertas, voy a decir, construcciones ideológicas de la academia lo que hacen es inmovilizar el campo para recuperar, por ejemplo, como fundamental la tradición pedagógica y la tradición de los intelectuales. Y deja por fuera, por ejemplo, la experiencia del maestro, que está muy bien expresada en Clotilde. Yo creo que es como los elementos fundamentales que hacen que esta noción del campo alcance un lugar que se diferencia en perspectiva metodológica, en perspectiva política, en perspectiva de actuación en la escuela y por fuera de ella. Yo creo que en ese sentido, para aprovechar un poquito, es también cómo entendemos lo político y cómo, por ejemplo, cuál sería el papel de esta noción de campo respecto a lo político y eso. Yo creo que Alberto lo ha dicho de alguna manera, porque lo político es como esa intención que tenemos de aceptar, de rechazar o de producir nuevas formas de entender el mundo, de entender lo que vivimos como maestros, la pedagogía, la educación. Y eso hace que la proliferación tenga un sentido distinto, por ejemplo. Entonces, lo político estaría un poco, por supuesto, en cómo resiste el maestro esas formas hegemónicas a partir incluso de la aceptación misma de eso. O sea, en la aceptación misma de ciertas condiciones hegemónicas ya hay una expresión política, pero en la manera de rechazar eso también habría una expresión política. Y en la posibilidad de producir otras formas habría también una expresión política. A veces creemos que los maestros se adapten a las condiciones hegemónicas, que ahí no hay una expresión política. Yo creo que sí, ¿cierto? Porque eso visibiliza ciertas cosas que sin eso no podríamos pensar. Gracias, Diana. Una pregunta muy interesante. Yo aclaro una cosita ahí sobre eso, vea. Aquí, dijo, yo lo quiero llevar para la casa. Bueno, hay una cosa, vea. Hay una cosa. El problema, dice, hay un debate muy grande que daba el profesor Mario Díaz Villa de la Universidad del Valle contra el grupo de historia de las prácticas, que era que la formulación de Olga, él dice que en el enfoque de ella es un enfoque disciplinario de la pedagogía que no tiene validez en la posmodernidad. Para mí el problema no es para mí el problema no es de la verdad o la falsedad. Esto lo escribí como en el año 53. Para mí el problema no es de la verdad o la falsedad, digo yo, sino el del devenir. Lo que se produce con eso es el devenir. Es que si en un momento dado no se volverá a decir nada, eso sí, sería grave que el campo se silenciara. El problema no es el de la verdad. Oiga, esto es una diferencia importantísima, sino que hay una nutrición del campo y que eso genere enfoques que cojan la pedagogía desde la psicología, la lingüística, el psicoanálisis, y que unos digan que hay múltiples pedagogías o una sola. Porque no tener un punto de vista del campo lo hace creer
¿por qué no pasa por la verdad o la falsedad? Pero entonces, no se puede decir que si surge una tendencia que quiere sintetizar el campo y quiere darle a cada palabra un significado, eso puede hacer. Pero para mí es interesante en la medida en que ofrece una opción, porque yo crea que se va a lograr una proliferación de los sentidos. Ya voy, Ivancito. Segunda parte. Veníamos hablando de la relación entre campo conceptual de la pedagogía y para saber y el saber pedagógico. Pero yo me salto y leo una cosita aquí que dice, ¿verdad? Que ahora estábamos tratando aquí, después leemos todos estos libros. Las instituciones pueden llegar a funcionar como campo. Oiga, las instituciones pueden llegar a funcionar como campo en el momento en que las luchas que hay en el campo pueden llegar a pueden llegar a derrotar la hegemonía o pueden dejar que todas las tendencias se expresen. El campo, desde aquí yo hacía una definición en ese tiempo, pues mentira, ¿esto es de qué año? Esto es del año, no es tan viejito, esto lo escribimos del 2008. Oiga, lo que dice aquí, oiga, pues para acabar aquí, no es condición, pensando epistemológicamente, que en realidad tú lo hagas, pensando en términos de Thomas Kuhn, que haya una ruptura de paradigma para que no haya campo. Me pregunto yo aquí el campo es una lucha. Oigan eso. Yo prefiero hablar de un proceso de diferenciación gestado en virtud de las problematizaciones que devienen del horizonte conceptual de la pedagogía y de los procesos de apropiación de instituciones. Saberes y conceptos en la historia de la práctica pedagógica. Digamos abiertamente que las condiciones de existencia del campo conceptual de la pedagogía están dadas por la historicidad de la pedagogía, que sirve de superficie de emergencia para que a mediados del siglo XIX aparezca en la historia de las prácticas pedagógicas la tensión entre educación e instrucción que desplaza a la formación de maestros, nos incita a pensar en la visibilidad de una teorización acerca de la formación de maestros. Hola. No, yo simplemente quiero hacer como un comentario a modo también de reflexión de los usos del campo y los veo como en varios aspectos. Un primer aspecto es pensar esa noción de campo como un lugar de enunciación también, porque la pedagogía siempre se ha debatido entre si es una teoría, si es una disciplina, y pensar la pedagogía como un campo abre esa posibilidad de establecer allí unas relaciones que me parecen bien interesantes, pese a que sea una noción, como lo decía Diana, una noción metodológica, ¿cierto? Entonces, como noción metodológica, funciona para la investigación en un espacio muy amplio que tiene que ver no solamente con la escuela, sino con los procesos educativos o con procesos educativos y culturales también de transmisión y de formación. Entonces, creo que allí la noción de campo permite para la investigación delimitar y tener como un lugar en cómo enunciamos o cómo discursamos alrededor de estos ámbitos. Lo otro que me parece interesante que pone el profesor Jesús Alberto Echeverri tiene que ver con la poética o con la poesía, que creo que es lo que los maestros en la escuela hacemos en la cotidianidad para poder sentir al otro. Eso que nos pasa a los maestros cotidianamente y que quizás unas teorías
muy rigurosas no nos ayudan a comprender, pero que esta, o esta interpretación a través de Clotilde o a través de las experiencias o a través de los relatos, nosotros podemos recoger y podemos empezar a narrar, más que a discursar, diría yo, pero yo creo que a narrar con esto que nos pasa, con esto que sentimos de nuestros niños, de lo que está sucediendo hoy. Pues yo creo que allí hay también elementos importantes para la construcción de ese campo, para no pensar que por una parte funciona lo teórico o aquellos que se forman en un campo discursivo para poder hablar con un lenguaje como más técnico, y otros somos los que estamos en la escuela, que tenemos otros discursos, sino que poder de alguna forma generar una dialéctica o un diálogo y poder comprender allí lo que está sucediendo y poder tener posibilidades de transformación más adelante. Y lo que me parece interesante en el ámbito de historia o historiar las prácticas pedagógicas es un poco mirar también el pasado, mirar allí o mirarlo también, qué es lo que heredamos los maestros en ese campo, pero también vislumbrar qué es o cómo devenimos o son los efectos que leía el profesor Echeverry, o efectos o el devenir, es decir, qué pasa con esto que estamos construyendo, que estamos delimitando, que estamos narrando, discursando alrededor de lo que sucede en los distintos espacios y en las distintas procesos educativos que hay, no solamente dentro de la escuela, sino también por fuera de ella. Bien, creo que no hay más preguntas, comentarios. Sí, en el chat. Ah, sí, en el chat. Pero Melissa, no quieres ya hacer la pregunta, el comentario. Pero bueno, bien, tenemos una pregunta en el chat de Cristian Sanabria. Dice, el campo conceptual y narrativo de la pedagogía, ¿cómo se ha pensado la práctica de formación de maestros? Estos se forman de la mano de aquellos expertos de la escuela. Y yo creo, maestro y mi estimado público, que aquí hay de hecho una pregunta también que tiene que ver precisamente para el hoy del campo conceptual y narrativo de la pedagogía, ¿sí? El presente. ¿Por qué, por ejemplo, nuestros estudiantes que están aquí formándose como maestros deberían conocer del campo conceptual y narrativo de la pedagogía? ¿A razón de qué? ¿Por qué es necesario, maestro, o si no también Bernardo, que nos podrías ayudar en esa respuesta? Pero es que mira, una cosa, pues sobre ese punto, pues nosotros no podemos ir solamente. Eso por ejemplo, yo lo he aprendido lentamente. Solo cuando ellos por sí solos aprendan todo. Nosotros no podemos meternos a nada ahí. Eso es lo que sea, pero no, hay que dejarlos que se muevan ellos mismos, que se vuelvan, que se vuelvan totalmente, es decir, ellos tienen el derecho a pensarse a sí mismos y a verse como sí mismos. Si nosotros, hasta ahora que no hemos hecho sino recomendarles cómo queremos nosotros que sean ellos, eso es una locura del diablo. Eso hay que crear. Lo que se pueden crear es condiciones para que ellos se hablen a sí mismos. Yo cogí esas experiencias cuando los sacaba para las normales. Si nos íbamos para las normales, el que igual estuviera Hamilton aquí, para que viéramos cómo era la cosa. Sí, ellos tenían, ¿qué les exigía yo? Ah, no, yo simplemente les dije, si tienen algún problema, traigan a su papá y aquí lo sientan y hablan con el papá. ¿Qué más vamos a hacer?
Es decir, no podríamos nosotros tener el papel de forzar, sino que ellos tienen que tener esa capacidad. Ellos la van adquiriendo de ser ellos los maestros de sí mismos. Es lo que yo diría de otro. Cuando tengamos una reunión más larga, traigo los libros donde está eso. Vale, yo quería aprovechar que tanto Bernardo como el profe estaban hablando de dos elementos, las luchas y la política. Y creo que sería importante como ampliar un poco eso, porque yo pensaría que una de las potencias de la categoría de campo y de entender la pedagogía como un campo conceptual y narrativo es hablar un poco de las posiciones, ¿cierto? Y creo que está relacionado con eso, con las luchas, con la política, no solo, digamos, como con esas ventajas que presentaba ahorita Bernardo, a nivel de la relación teoría-práctica, de la capacidad de mirar la escuela u otros espacios socioeducativos en general, ¿cierto? Sino que el asunto como de las profesiones y esas relaciones entre los polos también del campo, que yo creo que es un elemento importante. Entonces, me gustaría que de pronto nos refiriéramos un poco a eso, porque creo que esa también es la entidad política del campo que completa algunas nociones epistemológicas que, como el profe nos han enseñado, no, el campo no reemplaza esas nociones epistemológicas, sino que las acopla, ¿cierto? Y esas nociones son a su vez condición de posibilidad de, entonces, quizá para que nos refiramos un poco a ese aspecto, y yo creo que Bernardo y el profe pueden ambos como referirse a eso. Ahorita cuando yo decía cómo comprender lo político, yo decía que tenía que ver con aceptar las condiciones en las que vivimos, no solamente pues, en la sociedad y en la escuela, si es posible esa diferencia, o rechazar esas condiciones, pero también crear otras condiciones. Y yo creo que eso, me parece a mí, explica como las posiciones en el campo, digamos, pero ninguna de esas, a veces se piensa que una posición, por ejemplo, de adaptarse a las condiciones va a contribuir a la inmovilización del campo, y no. Yo creo que también se vuelve un lugar de visibilidad de cómo se produce esa adaptación. Por la pregunta, ¿por qué esa precariedad de la pedagogía, de la didáctica, del currículo en la escuela? Precariedad en el sentido de que parece ser que no sucede nada nuevo con eso en la escuela, parece ser, pero siempre hay expresiones políticas que tienen unas manifestaciones que en el campo, digamos que pueden ser, se puede polarizar en efecto, pero también acontecen, y estaba pensando acá en esa imagen del campo, como en principio volvió a acudir a la metáfora pues, del campo magnético, y cómo, por ejemplo, esas atracciones o repulsiones dependen de muchas cosas. Y no dependen solamente de la expresión intelectual académica, sino que depende de las pasiones. Y eso es lo más interesante. Que sería también poder la posibilidad de modificar las prácticas hegemónicas que hay en la escuela, y eso entonces hablaría de cuáles son las posiciones. Y si realmente si asumimos una posición en el campo, ¿cierto? Yo diría que siempre, por ejemplo, que uno expresa, por ejemplo, mediante un trabajo escrito, está asumiendo una posición, pero el que no también está asumiendo una posición. Yo creo que es imposible no tener una posición. Ahora, acuérdense que también, pues, en Bourdieu los capitales son importantes. Por eso, a propósito de la formación de maestros, por ejemplo, cuando están en ejercicio, lo invitan a uno a la escuela, uno va con todo este capital, ¿cierto? Va y lo pone allá y eso pesa. Y el maestro se comienza a sentir abrumado, los maestros y las maestras se comienzan a sentir abrumados por eso. Porque ¿cuál es su capital? Quizás, bueno, lo que ha tenido, pero fundamentalmente la experiencia. Y cuando uno conversa con los maestros, la posición política fundamentalmente, la posición en el campo es intentar acercarse a la intelectualidad, a la académica, como si fuera un vergonzante de la experiencia que es tan importante en la escuela. Yo creo que esas posiciones a veces son las que son necesarias reconciliar políticamente. ¿Y cuál es el lugar? Los movimientos sociales.
diría yo, y la construcción de comunidad. Bien, entonces tenemos un último comentario. Hay una cosa que es muy importante de Zuluaga, ¿sí? Dice, Zuluaga, tengo una inquietud. ¿En qué se diferencia el campo conceptual de la pedagogía del saber pedagógico? Es toda la vida se planteó. Sobre el saber pedagógico está la formulación de Olga Lucía Zuluaga, que me parece una de las más potentes. Ella tiene el saber pedagógico como el saber que se produce en la experiencia del maestro. Va a ser el saber pedagógico en la experiencia del maestro. También está la formulación de Carlos Eduardo Vázquez, que bendita sea. 10 años de tesis de doctorado, 10 años. Y el último año me agarró de las patas. ¿Cuándo vas a editar eso? Y yo decía, para esto usted ya se murió, no me molesta. Bueno, no les cuento más cosas, no les cuento más cosas. Ella entiende el saber pedagógico como el saber que se produce en la experiencia del maestro. Eso es cierto, ella lo trabajó así, y cosa muy interesante. También está la formulación de Carlos Eduardo Vasco, el de Eloísa Vasco y el de Araceli de Tesano. Y está la de los alemanes, cuya concepción de saber pedagógico consiste en que el saber que responde a las crisis y a los retos. A mí me parece que una de las cosas más ricas que hay sobre el saber pedagógico es la formulación de Olga Lucía, pero también que Olga Lucía lo ha formulado en varias ocasiones, me ha dicho que la concepción de saber pedagógico desde Foucault es absolutamente lo enredo porque me da tanto concomitante con la noción de campo, esa Olguita así de las cosas, con la noción de campo. Pero yo veo que esa concepción no es lo suficientemente, yo digo, abarcante de ciertos problemas de poder. Ese es el punto que hay ahí. Eso lo decía la profesora Zuluaga. Y ya en mi tiro de que vuelva a hablar de eso. Bueno, ya voy a acabar, lindas. Bueno, entonces dice, se ha formado en varias conversaciones, pues dice aquí. Pero también que aunque Olga Lucía lo ha formulado en varias conversaciones, me ha hecho que la concepción de saber pedagógico desde Foucault es absolutamente concomitante con la noción de campo. Eso no se puede responder, hay que trabajarlo berracamente. Pero yo veo que esa concepción, digo yo, no es lo suficientemente abarcante de ciertos problemas de poder. Por ejemplo, esa concepción no se mueve en espacios conceptuales que de manera muy inmediata se relacionan con el poder y sobre todo, como dice Foucault, con un poder que es inasible. Creo que hay que plantear la relación de campo con la del poder. No quiere dejar. Como dice Bourdieu, es un poder que se puede quemar y porque en él existe el poder simbólico y cultural. Por ejemplo, apoderarse de un departamento de pedagogía, oigan, es apoderar, ay María, pobrecitos, apoderarse del poder. Yo lo que digo es que no se puede tener una concepción de campo que solo sirva a una ay, fue madre, no se puede tener una concepción de campo que solo derive en una concepción de Foucault, porque hay que comprender todo lo que la otra pensó. Ay, no, eso está muy largo, mañana.
es muy largo, pero si lo haga, trabajo mucho. Bueno, tenemos dos comentarios. El profesor Juan Pablo Suárez, gracias por el espacio. Me parece que el último aporte de la profesora resume muy bien la potencia de la noción de campo. Estaba hablando del aporte de la profe Yurani. Y el profesor Javier Pérez comenta para el profesor Barragán un comentario, dice, los modos de subjetivación o pedagogía de sí frente a los modos de objetivación constituyen un modo de asumir al maestro como productor de discurso educativo. Gracias. Bien, yo creo que de esta manera pues vamos ya cerrando este encuentro. Quiero aprovechar en todo caso la oportunidad, maestro Echeverri, para reiterar un agradecimiento que tenemos todos tus cercanos, todos tus amigos, todas tus amigas, todos tus discípulos, tus estudiantes, de esta institución en la que gracias a vos aprendimos a pensar pedagógicamente en algo que va más allá de lo conceptual, de lo epistemológico y que creo tiene que ver principalmente con la amistad. Iniciabas recordándonos el valor de la amistad y quisiera cerrar diciendo que es por eso que continuamos, que te agradecemos. Yo particularmente te agradezco también haberme prestado los denarios para poder continuar la vida. Entonces, muchas gracias. Un aplauso pues para nuestro maestro Echeverri. Gracias.